Pasa a vosotros, hermano, buenas noches. Pastor Gamaliel dándole continuidad al tema de la segunda venida de Cristo, la resurrección, la transformación de los vivos y el arrebatamiento de ambos grupos. Aquí está el hermano Yáñez ya arribando. A ver, hermano Yáñez, mándame una solicitud para poderte incluir en la emisión. Vamos a ver si logramos que el hermano Yáñez entre. Héctor Yáñez, aquí lo estoy invitando. A ver, hermano Yáñez, dime si te está llegando la invitación. Entre tanto, saludamos a José Guillermo Sánchez, el hombre de la marca, Carlos Ramírez, Leonor García, María Elena Duarte, que han arribado aquí a la emisión. Jesús Moreno, Dios te bendiga. A ver, hermano Yáñez, ya te llegó la invitación. Vamos a ver si nuestro hermano Yáñez logra ingresar. Entre tanto, les leo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quedamos del video pasado de compartir con ustedes las palabras griegas que aparecen cuando se habla de en la casa de mi Padre y diferentes conceptos, ¿no? A ver, hermano Yáñez, ¿estás por ahí? Antes de que agarre... aquí estamos ya agregando al hermano Yáñez. Ándele. ¿Me escuchas, hermano? Sí, hermano. A ver, acomoda el celular y saluda a todos los que están llegando. Sí, espérate, deja acerco la Biblia. Ajá. Bueno, ya está con nosotros el hermano Yáñez para que nos apoye en la lectura y los comentarios. Estábamos terminando de explicar estas moradas eternas que están en la casa del Padre y vamos a compartir las palabras griegas que tienen que ver con el asunto. Bueno. ¿Listo, hermano? Aquí estamos, hermano, para apoyarte en lo que podamos. Bueno, entonces puedes abrir la Biblia en la segunda de Corintios, capítulo 5, por favor, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a contrastar los dos versos. Y te voy a compartir las palabras griegas implícitas en estas citas. Aquí estamos en el capítulo, segunda de Corintios, capítulo 5. Dime de qué verso a qué verso, hermano. Muy bien, del 1 al... Podemos leer del 1 al 10. Adelante con la lectura. Del 1 al 10, saludamos al pastor Lázaro Yáñez, que está también viéndonos. Ah, qué bueno. Y le pedimos que comente ahí escribiendo algo. Es también, él, si gusta, ¿verdad? Si no, pues, a veces dice el dicho, calladito nos vemos más bonitos a veces. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo 5, del verso 1 al verso 5, ¿dijiste, hermano? Al 10, por favor. 10, dice la palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Bueno, mira, pastor, aquí el planteamiento general de los hermanos pretribulacionistas es Jesucristo en la primera de Tesalonicenses capítulo 4 viene de forma invisible, resucita a los muertos, transforma a los vivos desaparecen y luego se los lleva a las moradas eternas. Entonces juntan Juan capítulo 14, que ahora lo leo yo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Realmente es una idea católica, ese cuadro mental que tenemos de llegar a las puertas del cielo y que San Pedro está ahí para recibirnos, porque como a él le dijeron, a ti te daré las llaves, pues ahí está San Pedro con las llaves, a ver si te deja entrar al cielo, a algún cuarto de oro, con vista al mar de cristal probablemente, y así, hay una imagen en la mente, y yo creo que se me hace muy natural, hermano Yáñez, porque nosotros, nuestra mente es natural y creemos que allá en el cielo, pues Jesucristo murió para darnos un cuarto de oro, ¿no? La etnología viene, por ejemplo, también saturada de esta idea. Hay una alabanza que dice, mansión gloriosa, tengo yo en el cielo. Entonces dice uno, también dice otra alabanza, hermano, más allá del sol, yo tengo un hogar. Jesucristo fue a prepararnos en su mansión. Todo eso nos da a entender, bueno, hay un lugar, un cuarto de oro, todo esto, ¿no? Pero la verdad es, hermano Yáñez, que en toda la Biblia no hay un solo pasaje bíblico que te describa que tú te vas a meter a un lugar que sea de oro y nada de eso. El único pasaje que menciona las moradas es Juan capítulo 14 y luego la explicación del apóstol Pablo que tú acabas de leer. Hay otro pasaje donde se mencionan las moradas y de ahí en fuera nunca más se vuelve a mencionar. Es cuando el Señor estaba hablando a los fariseos sobre aquel administrador astuto que dijo, haceos tesoros de las riquezas de maldad para que cuando os faltareis, os reciban en las moradas eternas. Entonces, te voy a pasar las palabras griegas para que entendamos que no se trataba de cuartos de oro, pero quiero escuchar un comentario tuyo al respecto de este planteamiento. No sé si tú creas también que vamos a recibir algún cuartito de oro, o cómo lo ves tú, cómo ves la tradición, o lo que estoy planteando. Te escucho. Bueno, hermano, cuando el Señor se transfigura le llaman el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ajá. Y dan un cuerpo que totalmente cambia diferentemente al cuerpo que el Señor tenía como ser humano, pero
ahí se hace una transfiguración, se le conoce como una glorificación del cuerpo del Señor. No sé si estés de acuerdo en eso conmigo, Dice ¿verdad? que sus vestidos se hicieron más blancos que el sol, ¿no? Sí, es la glorificación del cuerpo. Entonces, ¿qué, ¿qué cuerpo celestial necesita una morada física? O sea, la Biblia dice que seremos semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, este, allá en el cielo, no vamos a necesitar un lugar para dormir. Es lo que yo pienso, es lo Sí, que sí. yo pienso, porque cuando dice que lo mortal va a ser absorbido por la vida. O sea, la vida es la glorificación del cuerpo. O sea, la manifestación, el poder de la resurrección. Entonces, ese cuerpo no es un cuerpo limitado. O sea, no tiene límites. Vamos a ser como el Señor. Entonces, no vamos a necesitar dormir. No, O ni sea, comer, podremos comer, ¿no? Quizás, pero no uh, para vivir. pero no para vivir. O sea, pues, yo creo que va a ser por gusto, pienso. No sé. Claro. No sé. Pero, hermano, Ahora, hablar de la glorificación de un cuerpo, estás hablando de un cuerpo sin límites. La Biblia dice que Dios habita. ¿Dónde habita Dios? Tiene una la habitación de... eternidad. Uh, dice que Él habita en luz. O sea, la luz no es un cuarto. O sea, dice que Él habita en luz inaccesible. Y luego dice cómo es esa luz. Una luz de gloria. O sea, nos estamos, hermano, hemos sido escogidos, hemos sido tomados en cuenta por Dios para, para algo glorioso, algo que no puedes describir, hermano. O sea, el premio, el galardón, lo que nos espera es algo tremendo. O sea, te van a dar un cuerpo que no va a tener límites, no, o sea, no vamos a estar encerrados, no sé qué vayamos a hacer allá, pero hay cosas, hermano, hay cosas que la mente finita no concibe, pero al meditar en un cuerpo de gloria, en un cuerpo que nada lo va a poder detener. O sea, esa es la honra que Dios nos va a dar. Entonces, pensar que vamos a ir allá y vamos a estar en un cuarto y vamos a estar ahí contemplando el oro. No, no, hermano, esa no es la riqueza que Dios. Bueno, no tenemos duda que allá es otro mundo, ¿no? O sea, donde vamos a estar. Es un universo el que nos espera, un universo celestial. O sea, donde los ángeles, ellos no están inactivos, hermano. Yo no sé qué tanto harán allá, pero cosas que nos son ocultas. A San Pablo se le dijo que no se le permitió hablar de lo que miró en aquel mundo, porque él fue transportado, ¿verdad? Hacia aquel mundo donde está el reino celestial, ¿verdad? Los ángeles. ¿Qué más habrá, hermano? No lo sabemos. O sea, vamos a tener un cuerpo sin límites. Entonces, yo te escuché el programa porque no estuve contigo, pero escuché lo que estabas diciendo y bueno, todavía estoy digiriendo cosas que dijiste. Bueno, Ese es por el eso estoy detalle. aquí para explicar, para compartir la postura, lo que yo entiendo de las palabras del apóstol Pablo. Mira, cuando una persona con su mente natural lee, en la casa de mi padre muchas moradas hay, rápidamente se forma en la mente la idea de que hay una casa grande, la casa del padre, y que hay un montón de cuartitos adentro. En la casa de mi padre, que debe ser una casota grande, muchas moradas hay.
Yo por eso hacía la pregunta, eh, voy pues a preparar lugar. Esto de preparar lugar, ¿estaban sucias? ¿Cómo estaban? ¿Por qué el Señor va a preparar? La verdad de lo que está diciendo aquí es muy diferente a lo que nuestra mente imagina, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero mira, la cuestión de las moradas eternas sí lo explicó el apóstol Pablo y se refería al cuerpo de gloria. Entonces, mira, la primera palabra griega que aparece cuando Jesucristo dice en la casa de mi padre, la expresión casa no es un cuarto, no es un edificio como nosotros lo entendemos. La palabra griega usada para en la casa de mi padre es la número 3614 de la concordancia Strong, que se lee oikia. Significa familia, morada, casa. Es en la familia de mi padre. Es como la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Es como la inclusión en la familia, es como la adopción, hermano. Es como la oportunidad de participar de la naturaleza divina. No se refiere a una casa como nosotros la concebimos, porque el vocablo griego para casa literal es otro. Y luego dice así, ahí en la segunda de Corintios 5:1, si me puedes leer el verso 1 para Sí, referirte a la palabra griega, ¿cómo dice? dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, morada está hablando Del donde mora, cuerpo. sí, donde el ser espiritual mora en el cuerpo, nuestra Pero la morada siguiente terrestre. expresión, Y dice, léemelo completo. sí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. A lo que yo quería comentarte es la expresión, mira, si el tabernáculo terrestre, esa es otra palabra griega, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Otra vez aparece la palabra oikia que usó Jesucristo cuando dijo en la casa de mi padre. Pero esa casa otra vez es familia, morada, hogar. Entonces tenemos de Dios una casa, no hecha de mano, no es un edificio, es familia, morada, hogar. Es el grupo, pues, es tu familia. Y esta cuestión es aquí en la 3614, en la casa de mi padre, 3614, es lo mismo que lees en 2 de Corintios 5:1, tenemos de Dios una casa. Entonces, no estés pensando en un casonón dividido en cuartitos. Ahora, cuando lees tú, si la casa terrestre no aparece el mismo vocablo, aquí aparece el vocablo, a ver, 4636. Lo estoy dando para que todo el que lo quiera checar en la concordancia Strong vaya y cheque la palabra skenos. 4636, cuando dice la casa terrestre de nuestra habitación, se refiere al cuerpo, no es lo mismo que oikia. Ahí sí está hablando de un tabernáculo, en este caso, es la palabra 4636, choza, residencia temporal o tabernáculo. A ver, léelo completo, pastor, el verso y haz tu comentario. Pero ahora ya sabes que el 5:1, ya sabes que no se está refiriendo lo mismo cuando dice casa terrestre y la casa de Dios. Sí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, la casa que Dios nos va a dar es la glorificación de nuestro cuerpo. O sea, porque dice una casa eterna, no hecha de manos. O sea, no nos la va a dar un ser humano, sino el poder de Dios nos va a glorificar, y la glorificación es la casa de nosotros. El verso siguiente te lo dice. ¿Cómo dice el verso siguiente? Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí O sea, está. lo está aclarando, está dando, que esa habitación celestial es el cuerpo glorificado, el cuerpo de luz. Sin duda. Ajá. O sea, Dios nos está dando parte de su esencia espiritual, hermano. Nos adoptó como hijos. Nos adoptó. Lo que Cristo iba a preparar no era barrer los cuartos de oro, sino iba a dar su sangre para que fuésemos adoptados hijos, para que pudiéramos entrar a la familia de Dios o ser participantes de la naturaleza divina. Por ejemplo, por eso voy a prepararlas. O sea, ahí se me hace que es en Romanos capítulo 8, que también dice, a estos también glorificó. Y ya Claro. ese vocablo glorificar significa, ¿verdad?, al cuerpo glorificado. O sea, a los que antes conoció, también predestinó. Pero, y sigue diciendo, ¿verdad?, también glorificó. O sea, que a los que hemos de alcanzar la resurrección de los muertos, que nos compartió o nos dio de su gloria. ¿Qué es su gloria? Su esencia espiritual. Así es. La esencia eterna de Dios. Correcto. Ajá, entonces tú decías algo muy interesante la vez pasada y me decías, Pastor Gamaliel, una vez resucitados, ¿cuál es el problema? Mira, yo, pastor, estoy tentado a dejar hasta aquí el estudio porque Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, la persona que llegue a la resurrección de los muertos ya la hizo, ya no hay frío, ya no hay calor, ya no hay hambre, ya no hay lágrima, ya ¿quién te puede dañar? Ya la hiciste. Por eso dice el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección. De ahí, pastor, yo creo que podría acabarse la teología. Yo sé que los hermanos me preguntan y me dicen muchas cosas. Oiga, pastor, ¿y una vez resucitados qué? ¿Qué va a pasar? Mira, con que comprendiéramos el punto de llegar a la resurrección, no ocupo más teología porque ya la cuajaste, dice el mexicano. ¿Qué te parece? El enemigo tiene mucho interés en que nosotros dejemos el camino del Señor, hermano. Porque vamos dando vida, no vida propia de nosotros. O sea, vamos dando vida porque somos la semilla de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué tanta batalla en nosotros? ¿Por qué batallamos tanto con nuestra naturaleza pecaminosa? O sea, ¿por qué por qué esa lucha constante cada día? Porque el enemigo nos quiere apartar de esa recompensa que viene. O sea, porque no es, dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con qué, con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin arruga. O sea, el precio que se pagó fue un precio eterno. Es lo que está diciendo el texto. O sea, Así es. Vino el Eterno a hacer un sacrificio, hermano. O sea, ¿por qué? Porque el premio, el galardón es eterno, hermano. O sea, lo que nos espera, yo no me quiero, hermano, híjole, hermano.
el premio es grande, es grandísimo, o sea, no se puede comparar con nada de lo que podamos nosotros tener aquí en la tierra. O sea, por eso el empeño del enemigo en qué, en hacernos que tropezar, Así caer. es. Ahora, fíjate bien, hermano Yáñez, para finalizar con esto de las palabras griegas, para que no crea la gente que está hablando de una casa como la conocemos aquí, la casa de mi padre, muchas moradas hay, oh, mira, hay un cuarto de oro, de seguro, van a sacar a la iglesia, se la van a llevar a las moradas. No, cuando resucita ya recibió su casa, es sobrevestido de aquella habitación celestial y está listo para habitar los cielos. Por eso dice el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, cuando Pedro decía, cuando Jesucristo decía unas horas antes de morir, yo voy al Padre, vine al mundo, pero ahora voy al Padre. ¿Pero a dónde te vas a ir? Decían los judíos, ¿se va a ir a los griegos? No entendemos lo que habla. Pero el Señor les empieza a explicar en todo el capítulo de los primeros capítulos de Juan, voy y vengo, significa voy a morir, ya los dije, pero tristeza los ha henchido vuestros corazones. Y Pedro, yo voy contigo. No, Pedro, a donde yo voy tú no puedes venir, pero me seguirás después. Y así, voy y vengo, y les empieza a decir, y uno de los puntos es, voy a prepararles las moradas. Entonces, pregúntate, ¿Jesucristo subió a barrer cuartos de oro? ¿Subió a qué? ¿A cómo que voy a preparar? Cuando María lo quiso tocar después de la resurrección, le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, más dile, di a mis discípulos, subo a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Entonces el apóstol Pablo explica que él tenía que atravesar el santuario, llegar, atravesar los cielos y venir a ofrecer en el santuario celestial su propia sangre para abrirnos el camino a nosotros. Ah, pues entonces voy a preparar lugar. Te voy a pasar la palabra griega para lugar. Porque dice la Biblia, en la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Yo me di a la tarea de investigar la palabra griega para lugar y se oye como un lugarcito, ¿no? Un cuartito. Apártame un lugar ahí, Señor, de oro. Pero no, lugar es en este caso la palabra 51:17 del griego topos, que es oportunidad, campo. Es decir, está diciendo el Señor, yo voy a dar mi sangre para que todos ustedes entren. Les doy la oportunidad. Amén. Por cada entrada, porque la puerta, muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces el que venciere poseerá todas las cosas, hermano Yáñez. Fíjate que la proyección mental y católica es llegar a las mansiones. De seguro que que te van a dar un arpa para cantar por toda la eternidad ahí y todo esto, ¿no? Ahora, hay pasajes que dicen, bienaventurado el que entre por las puertas de la ciudad. Entonces dice uno, pues de seguro ahí están los cuartos en la ciudad de la Nueva Jerusalén, pero luego después lees que a uno los hace columna en el templo de su Dios, al que venciere lo haré columna. Bueno, me voy a meter un cuarto, voy a hacer columna. Al final lees en el libro de Apocalipsis que esta Nueva Jerusalén que desciende del cielo es la esposa del Cordero. Yo no sé si Jesucristo se casó con una ciudad de oro. Bueno, está hablando de tipología, pues. Por supuesto. Sí, que la tipología, pues tienes que entenderla, hermano. O sea, es tipología espiritual, ¿no? O sea, ¿verdad? No, son palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
O sea, no puedes tomar todo literalmente. Hay cosas que son literales, pero hay mucha tipología, ¿no? O sea, de las visiones que tuvo Juan en el Apocalipsis. O sea, por ejemplo, dice que miraron como un cordero inmolado. Era el Señor, pero ¿qué? Era la tipología que desde el Antiguo Testamento que se venía anunciando que la muerte del cordero, sacrificaba un corderito, pero era la tipología de nuestro Señor Jesucristo que haciendo el sacrificio y entrando con ese sacrificio en donde en el cielo, como tú dijiste, abriendo qué, el camino. El camino. Ajá. Entonces, queda claro que las moradas eternas, y me llama mucho la atención, segunda de Corintios 5:2, dice que nosotros gemimos mientras estamos en esta chocita para ser revestidos de la habitación celestial. Y ahí está clarísimo que no se trata de llevarte un cuarto, se trata de darte la inmortalidad, se trata de darte un cuerpo inmortal. Esas son las moradas eternas. A ver, haz un final comentario de toda esta confusión de que allá nos sacaban de la tierra para llevarnos allá a la casa del Padre, lavarnos, y para pasar al punto de lo que es Tito 2:13. Porque ahí Bueno, dice de que mientras estamos aquí, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te desnude o que te sobrevista? Porque la verdad, hermano, yo todavía no lo entiendo bien. Yo a veces pienso que esto que estoy tocando soy yo, pero la Biblia dice que esto que estoy tocando no soy yo. Más bien yo vivo adentro, ¿no? sí, sí, o sea, vivimos en un cuerpo. ¿Quién vive adentro del cuerpo? El alma, el ser espiritual, ¿verdad? Que cuando muere, queda el cuerpo inerte, pero el alma tiene vida en sí misma, hermano. Dios le vio, es un ser espiritual. Entonces, mi comentario tocante a eso es que no nada más en este tema, hay mucha tipología, hermanos, en algunos estudios bíblicos. Entonces, decirle a la gente que no, como tú lo has repetido también, que no lo tome literalmente todo. O sea, que se dedique a estudiar, ¿verdad? A saber entender la interpretación correcta de la Biblia, ¿verdad? Que investigue, o sea, porque tienes que estudiar, hermano, o sea, tienes que investigar, o sea, porque si lo tomas todo literalmente, pues imagínate, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? O sea, de la iglesia del Señor, o sea, primero dice que es una ciudad y luego dice que es la esposa. Entonces, ¿cómo está todo esto? No entiendo. Bueno, pues para que entienda entonces tiene que estudiar. O sea, es el trabajo que no nada más a los pastores o a los ministros les dejó el Señor, sino también se los dejó ¿cómo puedes? A los laicos, ¿no? O sea, Sí, a los laicos de la congregación. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para que entienda lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? así es. Tenga comprensión exacta de la Escritura. Cambio. Vamos a Tito 2:13 y vamos a hacer un ejercicio de hermenéutica o de la correcta interpretación de un texto, porque siempre las doctrinas de error lo único que hacen es sacar un texto de su contexto y luego el intérprete, como ya trae una idea que quiere justificar, entonces arranca el texto de su contexto y luego hace su comentario. Hermano, Sí, hermano, una cuestión. Ahí está un hermano que dijo un comentario, Ramón Ramírez, y te lo voy a leer para que, a ver si una corta respuesta puedes aportar algo. Dice, Ramón Ramírez, dice, es la única pregunta creo que he mirado. Y cita un verso de Judas 1:6 y dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Se refiere a lo que usted explica, hermano. Entonces, te cedo para, efectivamente.
para que demos contestación o des contestación a la pregunta que está haciendo el hermano Ramón Ramírez. Sí, efectivamente, Ramón, un saludo para ti. Tienes que ir a buscar la palabra griega para morada o habitación y se refiere a lo mismo. Los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, significa ellos eran seres espirituales, porque un ángel puede materializarse, un ángel puede comer, un ángel puede hacer muchas cosas, pero ellos no son de aquí, ellos son de otra dimensión. Entonces hubo ángeles que dejaron su habitación celestial y se quedaron en cuerpos de forma permanente. Y a esos los reservó, los encerró el Señor en prisiones eternas en el Tártaro hasta el día del gran juicio. Efectivamente, dejar su habitación ahí significa, no significa, dejaron allá el cuartito de oro que tenían, allá pues lo abandonaron, no, y se vinieron aquí a hacer una chocita abajo, no. Significa, ellos eran seres espirituales y prefirieron quedarse aquí en cuerpos en la tierra. Y el Señor los castigó por eso. Mucha gente cree que los ángeles no tienen cuerpo. Claro que tienen cuerpo. Lo que pasa es de que el cuerpo espiritual, y ese sería otro tema, hermano, el cuerpo espiritual o el ser espiritual domina tanto lo palpable como lo invisible. Jesucristo atravesaba paredes. Jesucristo comía. Jesucristo se desaparecía delante de ellos, pero también les decía, palpad y ved, tóquenme, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo único que no tiene un cuerpo espiritual, y eso que quede claro, es sangre. Y nuestra hermana Carolina pregunta, ¿será un cuerpo que no depende de la comida? Sí, efectivamente, porque podremos comer, pero no vamos a depender de la comida, porque ya no vamos a depender de la sangre. Por eso dice Pablo, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Jesucristo cuando se levantó de la tumba ya no tenía sangre, pero sí tenía carne y huesos. A ver tu comentario, hermano, para pasar a Tito 2:13. No, correcto, hermano. Continuamos en el siguiente punto, solo para al hermano que se le diera respuesta a lo que estaba preguntando. Muy bien. Si leemos en Tito 2:13, hermano Yáñez, léelo, por favor, porque Tito 2:13 ha sido como otro de los frentes de batalla de los hermanos pretribulacionistas que tratando de hacer un evento diferente, la segunda venida y el recogimiento de la iglesia al Señor, un evento distinto, entonces ellos emplean ese texto para decir, ya ven, una cosa es la bendita esperanza y otra cosa es la manifestación del Señor. ¿Cómo dice ese texto? Porque ese es un texto base de ellos, o que lo usan. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, el verso 13, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, fíjate bien cómo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen, ya ven, la esperanza bienaventurada es ser arrebatados en un momento así, cuando nadie se va a dar cuenta, de forma invisible. El arrebatamiento es la esperanza bienaventurada y la manifestación es la segunda venida ya manifiesta. Así lo plantean, así te lo sirven y dice, ya ves, eventos diferentes. Pero, ¿cuál es la forma sana, hermano Héctor,
de investigar la frase, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál sería la forma sana, la forma correcta para saber a qué se está refiriendo ese texto con la esperanza bienaventurada? Mira, la forma correcta es ir a la concordancia y buscar la palabra esperanza relacionado con los pasajes que tienen que ver con la segunda venida. Porque mira, si nada más busco la palabra esperanza, hay pasajes donde dice, esto te escribo con la esperanza de ir a ti. Oh, Timoteo, no se refiere a eso que está esperando la iglesia, ¿no? Pero antes de ir a la concordancia, y esto que quede bien claro, hermano, porque es lo que no hacen nuestros hermanos cuando escuchan a los predicadores, lo primero que se tiene que hacer es buscar si en la misma carta, en este caso la carta a Tito, aparece esa esperanza, porque es muy raro, es rarísimo que yo le envíe una carta, yo como apóstol le envíe una carta al pastor Tito y le hable de estar esperando la esperanza bienaventurada, así de buenas a primeras, sin explicarle cuál es esa. Entonces, debe de haber alguna otra mención en la carta, por supuesto. Entonces, en el capítulo 1, te menciona por primera vez esa esperanza que los pretribulacionistas quieren sacar de contexto, pero este es el contexto. Lee, por favor, Tito 1, del 1 al 3. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, en el orden cronológico, para que entendamos Tito 2:13, tendrías que haber leído primero toda la carta, por favor. No decir, no, la esperanza es el rapto y la manifestación es la segunda venida. Así porque yo lo digo. No, señor, le está diciendo en el verso 2 que la esperanza es la esperanza de la vida eterna. La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna, pastor? ¿No es acaso la resurrección? Amén, amén. Amén. Bueno, ok, primer prueba de que la esperanza bienaventurada es la vida eterna o es la resurrección. Segunda prueba, vamos a leer en el capítulo 3 del 5 al 7, de ahí de la misma carta a Tito, para contextualizar esa expresión y no falsearla. A ver, 3 Tito del 3, 5 del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Queda claro que lo que está esperando la iglesia es participar de la gran resurrección, de la vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la vida eterna. ¿Está claro, pastor? Sí, muy claro. No tienen bases para separar el rapto de la segunda venida. No tienen... Sí, no se puede. Y luego ya si te vas a hacer un estudio más profundo, hay que ir al vocablo griego para esperanza, para ver si en las tres veces que se menciona es el mismo vocablo, y ahora te lo paso enseguida.
El vocablo en este caso para la bendita esperanza es el número 1680 de la concordancia Strong, que significa o que se pronuncia elpis, del griego elpis, esperar con anhelo, esperar, esperanza. Te voy a dar ahora una serie de textos donde se usa el vocablo esperanza en relación a la resurrección. Ahí te va el primero. En este caso, en el Antiguo Testamento es un vocablo hebreo, pero estamos hablando de Job 14, 12 al 15. Por favor, vamos para allá, pastor. Job 14, 12 al 15. Fíjate lo que estaba esperando nuestro hermano Job. Él no esperaba un cuarto de oro, no esperaba alguna residencia celestial como la conocemos aquí abajo. ¿Qué estaba esperando? A ver, léenos, por favor. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. El siguiente verso. Entonces llamarás y yo te responderé. Claro. Efecto a la hechura de tus manos. Hermano, es que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, va a resucitar a los muertos. Amén. He aquí que viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Me hablarás, dice Job, y yo te responderé. La esperanza del cristiano es resucitar. Y claro, los que estemos vivos, pues ser transformados y luego juntos ser arrebatados. Pero nunca la Biblia plantea, estamos esperando la bendita esperanza del arrebatamiento y luego la manifestación de Dios es otra cosa. El texto no está diciendo eso. El texto está diciendo, Jesucristo se va a manifestar y nos va a resucitar. Eso es todo lo que está diciendo el texto. A ver, Job capítulo 19, 26 al 28. Vamos a ver cómo repite la esperanza de la resurrección. 23 al 28 de Job, capítulo 19. 19, 26 al 28. 26 al 28 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debieras decir, ¿por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí? Bueno, ahí ya se va el argumento, ¿no? Pero ahí está, es la esperanza de la resurrección. Hechos 2:26, pastor, ahora sí vuelve a aparecer el vocablo griego elpis, 1680, la esperanza, la palabra esperanza. Hechos 2:26. Hechos 2:26. Vamos a ir ahí. 2:26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Es el mismo vocablo. ¿Y qué más dice? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, lo que estamos esperando. Y la iglesia lo que está esperando es que sea resucitada. A ver, Hechos 23:6, donde aparece el mismo vocablo esperanza. Hechos 23:6. 23:6. Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos,
yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Sí, pues es que él sabe que todos están esperando y él sabía que la bendita esperanza era la resurrección. A ver, Hechos 26, 6 al 7. Hechos 26, 6 al 7 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, hoy llamado juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. De la resurrección, ¿verdad? Y finalmente, Primera de Tesalonicenses 4:13. Donde hemos estado redundando, ¿verdad, hermano? Ajá. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, es el mismo vocablo, es lo mismo que estamos esperando todos y no se puede hacer un evento de una palabra sacada de contexto, porque el día que se manifestará el Señor, ese día va a resucitar a los muertos. Dice el pastor Lázaro Yáñez, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No, hombre, se aventó con ese texto. Ahí está. Es que la bendita esperanza es la resurrección. Job está esperando, Pablo está esperando. Entonces, pastor, siempre desde el principio de que yo empecé a hablar de este tema, denuncié a los pretribulacionistas como, empleando la palabra jarpazo, hacen todo un evento aparte y toda una doctrina aparte, cuando el grueso de la iglesia tiene que pasar por la resurrección. Y el pequeño grupito de vivos, ese va a ser transformado y luego juntos serán arrebatados. Arrebatarlos es una acción, pero la doctrina no es la acción, la doctrina es la resurrección. No sé si me explico. Sí, hermano. Mira, hermano, tenemos audiencia de pastores, ¿eh? El pastor Ernesto Reyes de Aguascalientes, hermano, que fue el que comenzó la obra aquí en Mammoth Lake. Él comenzó la obra aquí en Mammoth Lake. Y tenemos otro hermano que administró un buen tiempo como pastor, Arturo Romero. También el hermano Lázaro Yáñez, ¿verdad? Ahí está. Tenemos, oyes, hermano, este tema se está poniendo, lo has puesto candente. No, un gran saludo para los pastores que no tengo el gusto de conocer, pero qué bueno que nos acompañan. Mira, y luego, mira, hermano Lázaro, quiero decirte algo más. El apóstol Pablo se declara ignorante en cuanto a los tiempos y los momentos. Hermanos, empero de los tiempos y los momentos, de todo esto que les dije, no tienen necesidad que yo les escriba. Ustedes saben bien que nadie sabe. Va a suceder más o menos. Entonces, mira, si Pablo se declaraba ignorante, yo también me declaro ignorante. Hay gente que me empieza a preguntar, y después de eso, de la resurrección, ¿qué sigue? Bueno, le puedo dar mi idea, puedo darle lo que yo he entendido, lo que yo he buscado, pero quiero decir una cosa. Es como decir así, pastor, mira, a ver si me doy a entender. Yo conocí a mi esposa, la conquisté, la convencí de que se casara conmigo, me gané a los suegros, junté dinero, fuimos al registro civil y todo, pero una vez que se casó conmigo, cuando dijeron, yo como ministro del Evangelio y en el nombre de Jesús los declaro marido y mujer,
Y ahora sí el novio puede besar a la novia. Dije, ya la hice. Hasta aquí. Lo demás, pues a ver cómo hago la casa, cómo hago esto, cómo hago lo otro, pero yo llegué, tuve la victoria. La doctrina de la resurrección es como una meta, como una esperanza, que Pablo dijo, bueno, yo quisiera conocer al Señor en el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. De la resurrección para acá, olvídate de la teología. Sin embargo, voy a dar mis puntos de vista, que no quiere decir que así va a suceder, porque yo creo que no hay hombre que te pueda explicar exactamente qué es lo que va a suceder después y después lo otro, antes de esto. Está muy difícil. Pero el día de la segunda venida, la resurrección y nuestra unión con Él, esa sí está clarita, es después de la gran tribulación, según Mateo capítulo 24 hasta ahí. Ya después, pastor, y eso será un gran tema para dar el punto de vista, eso será ya meterse al Apocalipsis, a tener mucho cuidado con las visiones y todo esto. ¿Qué te parece? Yo estoy declarándome aquí ignorante de los planes de Dios, solamente podría dar una opinión, pero hasta el día de la resurrección estoy muy claro. Cambio. Amén, amén. No, no, hay cosas que están vedadas, brother, hermano. Hay cosas que están escondidas y eso es el Señor, las tiene ahí y las dejó así, hermano, porque Él quiso dejarlas así. Él no deja las cosas nada más así por dejarlas así, hermano. Él tiene un motivo. Por ejemplo, Pablo dijo, oí cosas que me fue prohibido decir. O sea, ¿qué le dijeron? Él nunca las dijo. ¿Pero por qué no las dijo? Porque se le dio una orden, hermano. O sea, ¿qué oyó ese hombre, hermano? Él vio cosas que solamente las guardó para él mismo porque le prohibieron decirlas. O sea, quizás, quizás, yo no sé, vamos digamos, a loquear un A poquito, ¿no? pensar. O a decir una palabra en locura, como decía él. O sea, tolérenme mi locura, dijo él, ¿no? Les dijo a los corintios, toleradme mi locura. O sea, digamos que le hayan dicho que después de la resurrección qué iba a pasar, pero él nunca dijo nada de eso. O sea, cosas que Dios tiene ahí nada más en su sola potestad, hermano. Nada, o sea, nada más. Y punto. Sí, y mira, hay cosas que sí están comentadas en la Biblia, pero no te dice la cronología. No te dice qué es primero, qué es después. Mira, yo creo que ahí está contenida la frase del apóstol Pablo. Él entendía que la meta era la resurrección. Por eso dice, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir, ya tenemos las moradas eternas en ese momento, no te van a llevar un cuarto de oro, te las acaban de dar por la resurrección, fuiste revestido de aquella habitación celestial y luego subes al aire. Es que, ¿cómo pudieras tú subir al aire con un cuerpo perecedero si la corrupción no hereda la incorrupción? Entonces, el hecho de subir al aire se está haciendo evidente a todo el universo que eres triunfador. Te han coronado con la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me preguntaba un hermano, a ver, hermano, esa corona de la vida, ¿cómo ve? Oh, le dije, pues probablemente sea más o menos así gruesecita, con unos diamantitos, y luego que diga vida. No, por favor, la corona de la vida es ser coronado con levantarte en la primera resurrección, ser hijo de la resurrección. Fuiste coronado con la vida eterna en ese momento. Fuiste revestido de tu habitación celestial. Dijo el Señor, seréis como los ángeles de Dios. O sea, seréis como los ángeles de Dios.
el cuerpo de un ángel, hermano, un ángel de Dios, claro, los otros son otros, ¿no? Pero, o sea, un cuerpo, hermano, yo me pongo a imaginar cuánto tardará un ángel en venir del cielo a la tierra. Y son cuerpos celestiales, hermano, son cuerpos celestiales, son cuerpos de luz. Ah, nosotros somos la luz del mundo porque Dios nos dio luz, Jesús nos dio luz, somos hijos de la luz. O sea, hermano, ¿cuánto tarda en viajar la luz? Tú eres técnico en eso. Yo conozco, yo soy un técnico más pequeño que tú, pero tú conoces algo de la luz, hermano. O sea, nada 300 más, mil kilómetros por segundo. ¿cuánto? 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz según la ciencia. Un instante. Según la ciencia, pero estamos hablando de la ciencia de aquí, pero nos estamos refiriendo a la ciencia de Dios, a un cuerpo celestial, hermano, que le dice Dios a un ángel, ve para allá y llega el ángel. O sea, ve a cuidar a mis hijos, ve a cuidar ese carro que va ahí. Y pronto los ángeles llegan, hermano, no llegan en segundos, no llegan en milésimas de segundos. Estamos hablando de la luz aquí terrenal, pero estamos hablando de la luz celestial, o sea, cuerpos de luz, cuerpos que pueden viajar, digamos, pueden aparecer y desaparecer no podemos medir el tiempo para ellos. Correcto. Sí, es la eternidad. Mira el comentario de Lázaro Yáñez: la esperanza nos motiva a purificarnos. Cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica, como él también es limpio. Sí, así dijo el apóstol Juan. Sí, hermano Yáñez. Y mira, por eso la primera de Tesalonicenses capítulo 4 te habla del momento en que nos unimos con él, ya con estas sobrevestidos de la habitación, de las habitaciones celestiales. Y luego dice una frase que ha confundido a muchos y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Oye, la mente natural, otra vez, hermano Yáñez. Pastor, ¿significa que nos vamos a quedar flotando ahí en el aire? No. Bueno, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿qué te parece si te dijere las celestiales? Dijo el Señor. La expresión significa: te dieron cuerpos de gloria, te uniste con él, ya la hiciste. Ya estás para siempre con él. Era tu meta, era tu esperanza. Estás con el amado. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, concluye, ya no te dice, y luego el Señor va a hacer esto, luego el Señor va a hacer lo otro. Ahí ya no te lo dice, porque te lo está planteando como una meta maravillosa que ya no puedes pedir más. Resucitaste, te uniste con él, y de ahí en adelante lo que venga. Sí te dicen otros pasajes, Jesucristo mismo te añadió un poquito más de luz, pero Pablo ya no se mete a explicarte más, porque confórmate con llegar a ese día. Cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, obviamente el libro de Apocalipsis no estaba escrito todavía. Y cuando Jesucristo habló, o sea, Jesucristo explicó primero que Pablo explicó primero que Juan. Aquí tenemos algo bien interesante cuando entramos en este estudio, pastor, porque el apóstol Pablo es nuestro perito arquitecto, el que trazó la doctrina. Si el apóstol Pablo no nos hubiera explicado que las cosas espirituales se deben de acomodar a las espirituales y las carnales a las carnales, yo realmente sí estaría predicando que allá el padre tiene una casota con un montón de cuartos. Pero si Pablo lo explicó, y aunque mi mente no lo capta del todo, pero es muy claro lo que está diciendo, yo lo predico como lo enseñó él.
Después viene la visión de Juan, y es ahí donde los teólogos cometen un grave error. Como no entienden las visiones apocalípticas, entonces quieren interpretar las palabras de Pablo o la doctrina de Pablo, agarrando el Apocalipsis y tratando de sujetar a Pablo a lo que ellos entienden del Apocalipsis, cuando en realidad deberíamos de estudiar lo que Pablo explicó de forma doctrinal para luego entender las visiones, porque allá en el Apocalipsis no es doctrina, son visiones que hay que interpretar. O sea, es más claro lo que explicó Pablo en pocas palabras. No sé si me captas el punto, pastor. Sí, hermano, porque meterte a Apocalipsis es mucha, este, mucha tipología, hermano. Habla de bestias, habla de leopardos, son puras tipologías. Entonces, tienes que quebrarte un poquito la cabeza más, estudiar, ¿verdad? Ir a libros, como tú lo haces, referencias, esa referencia que tienes, ¿cómo se llama? La Strong, La ¿verdad? concordancia Strong, las palabras griegas empleadas. Palabras griegas empleadas. Entonces, hay mucha tipología, en el Apocalipsis habla mucha tipología ya, hermano. Cosas entiendes, cosas no las entiendes, y mientras no las entiendas y las quieras explicar, tienes que inventar. Y es lo que hacen, inventan cosas, o sea, para crear una doctrina que ellos quieren afirmar, una doctrina prácticamente errónea, lo que estamos diciendo, el rapto misterioso. Permíteme saludar, pastor, para darle curso. Ya tenemos, todavía nos quedan 20 minutos. Aleida Verdugo, un saludo. Manuel Rodríguez, Celeste Rodríguez, Esmeralda Villafuerte, Carlos Daisy, FJ Morales, Rafael Martínez, Francisco Mayoral, José Alberto Padilla, Miguel Ángel Flores, Carolina Delgadillo, Octavio Gómez, Ángel Antonio Florentino, Enrique Romero, Saraí Cruz, Edwin López, un saludo para mi cuñado el pastor Edwin López, Eva Miguel Negrete, Berenice Flores, Ramón Ramírez, Rudy Martínez, José Alatorre, Mendoza Omar, Jesús García, el pastor Daniel Cervantes, Roacho, ya está en Mexicali, al rato nos vemos, pastor, ahí en la convención. Espero que nos hayas guardado un pedacito de pan del que estabas haciendo ahí. El pastor Manuel Vega, Heilin MB, Diego Rivera, Dios los bendiga, pastor, gracias por estas palabras de bendición. Soy creyente, creo en Dios Todopoderoso, en Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, a veces lo escucho. Dios te bendiga, hermano Diego. Lázaro Yáñez, saludos, una paz de Cristo desde Torreón. Y Sori Rodríguez, Lourdes Mora Rocha, Mana Lourdes, qué bueno que está aquí con nosotros. Juan Luis Miranda Ortiz, Ramón Ramírez, mi cuñada Maribel Cervantes, Jesús Moreno, José Guillermo, Carlos Ramírez, Leonor García, María Elena Duarte. Oye, pastor, está lleno aquí de gente, no voy a terminar de saludar. Qué bueno. No, hermano, hay bastantes, hermanos. Ajá, entonces, la esperanza bienaventurada o la resurrección de la iglesia, que obviamente va a ser el 99.9%, y los que estemos vivos, me gustaría estar, pero lo más probable es que no, o los que estemos o los que estén, va a ser un 0.1%. Entonces la doctrina predicada, la doctrina enseñada y la bendita esperanza es poder levantarte. Por eso dice en el día de la resurrección, dice allá en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda ya no tiene potestad sobre estos. Y aquí viene el segundo punto. Mira,
No pretendo saberlo todo, pero si alguien me dice, después de la resurrección, ¿qué sigue, pastor? Sigue el reino, hermanos. No es, te van a meter un cuarto de oro allá, no, sigue el reino. Y vamos a ese punto, pastor, vamos a este punto a ver hasta dónde podemos desglosar, a ver hasta dónde podemos llegar, confesándome ignorante de los tiempos y de los momentos. Porque de todos modos, ¿de qué me serviría hacer mucha polémica, pastor, después de la resurrección en adelante? Si de todos modos, si te gano a ti el argumento, qué es primero, qué es después, es lo mismo porque ya te levantaste conmigo, ya la hiciste. El alegato que yo haga contigo, ¿qué va a pasar después de la resurrección? Sería gratuito, sería ocioso. Bueno, Porque ya recibiste el pago, pues. bueno, ahí es donde dice San Pablo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. o sea, ganamos la batalla, ¿verdad? Ganamos la lucha y la prueba, vencimos por la sangre de Jesucristo, hermano, triunfamos. O sea, lo que viene, hermano, o sea, lo que nos espera, no lo sabemos. Sabemos parte de lo que nos espera Algunas cosas. Por medio de la revelación que hay en Apocalipsis. Hay revelaciones ahí, sabemos algunas cosas nada más, las que el Señor quiso dejarnos saber solamente. Ok, ahí te va el primer texto, dejando claro que voy a dar mi opinión y a ver, quiero escuchar tu comentario, ¿no? Segunda de Timoteo 4:1, palabras de Cristo, para avanzar un poquito más y después le seguimos con el tema. Segunda de Timoteo 4:1, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pastor, y nos añade un poquito más de luz. ¿Qué dice? Dice, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ah, ya ahí tenemos un cuadro muy, muy interesante, ¿no? A Ok. ver, hermano. A ver. Ay, nos quedan 15 minutos. A ver, lanza la pregunta a los pastores que están ahí. Hermano, aunque no lo creas, hay varios pastores que te están escuchando, nos están escuchando. ¿Tienes una pregunta en este texto? Es el momento de lanzarla. Ah, correcto. Cualquiera que tenga una pregunta, una objeción, una duda, póngala por escrito. El pastor Lázaro nos está ayudando aquí con textos muy interesantes, ¿no? Y en este caso, vemos que cuando Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, va a ser una venida manifiesta, gloriosa. Va a venir con sus santos ángeles. Viene a darle el pago a todos, a los que buscaron vida e inmortalidad, los va a resucitar y les va a dar las moradas eternas, que ya explicamos. Y a los que son contenciosos y no obedecen al evangelio, tribulación, ira y angustia. Así dice la Biblia. Entonces, pero dice el apóstol, le dice a su discípulo, Jesucristo va a juzgar a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Jesucristo, cuando aparece en las nubes con los santos ángeles de su potencia, resucita la iglesia, la une consigo mismo y a los vivos los juzga. Y a los muertos también los va a juzgar. Es que el juicio de vivos y muertos es en su manifestación y en su reino. La Biblia dice en Apocalipsis, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Entonces,
El Señor va a juzgar a los de la segunda resurrección. A los vivos los juzga en su manifestación porque los encontró vivitos y coleando, ¿no? Y a los otros muertos, a los que no murieron en Cristo, los va a juzgar en su reino. Después de 1000 años. Reinaremos con él 1000 años y después los va a juzgar, una vez que haya tomado el reino. Pero ahí te va, pastor, ahí te va, ya para finalizar el video, el juicio de los vivos, de los que estén vivos en el planeta. Mateo capítulo 25, vamos para allá. Y con eso vamos a finalizar el video. Palabras de Cristo, léeme por favor. Mateo capítulo 25, 31 al final. 31 al final, dice Mateo capítulo 25, verso 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, pastor, aquí tenemos un tema muy controversial. Muchos amigos míos, pastor, dicen: no, 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 esta es la iglesia. Yo sé que no es la iglesia, porque el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las gentes. Tu versión dice todas las naciones. Ahora, si la iglesia está leyendo estos versos, ¿cómo le van a decir al Señor: Señor, ¿cuándo te vi? O Señor, ¿cuándo? No, esto no es la iglesia, estas son las gentes que van a quedar vivas cuando Cristo se ha manifestado. Porque hay una idea también ahí muy mala de que el que no conoció a Cristo y que se bautizó en su nombre, ya al infierno. Te voy a decir una cosa: el que va a juzgar a vivos y muertos es Él en persona. Él sí va a hacer un juicio de las naciones y las va a mandar traer: a ver, véngase para acá. Y Él conoce
las vidas, Por eso otra pregunta que a veces se hacen los hermanos, dice, oiga, pastor, vamos a reinar. ¿Y sobre quién vamos a reinar? Si el mundo va a ser destruido, si el mundo va a explotar con bombas atómicas, entonces, ¿sobre quién vamos a reinar? ¿O cómo va a estar la cosa que vamos a reinar? Y los vamos a sujetar con vara de hierro. ¿Pero a quién? Si los únicos salvos vamos a ser nosotros. No entienden los hermanos que, y este es un tema controversial, porque la teología católica te dice te vas al cielo a tus moradas y se acabó el asunto de la iglesia. No, la Biblia dice reinaremos sobre la tierra. Y la iglesia no va a reinar sobre la iglesia va a reinar sobre las naciones. Un comentario tuyo para finalizar el video y después le seguimos. Bueno, San Pablo dijo, ¿o no sabéis que aún hemos de juzgar a los ángeles cuanto las cosas de este mundo? O sea, para este tiempo ya la iglesia está con el Señor, hermano, la iglesia está juntamente con el Señor. Entonces, es amplio el tema, hermano, vamos a estar en desacuerdo con muchos que no, muchos piensan que aquí estos versos que leímos es la iglesia, porque habla de los justos, lo que leímos, pero bueno, hay que leer y hay que releer y hay que estudiar, ¿verdad? Porque en este instante, cuando ya está el Señor, cuando el Señor ya declaró esto, Él ya ha venido y la iglesia está con el Señor. Claro. Y luego los regirás con vara de hierro, reinaremos sobre la tierra. Mira, al que venciere, yo le daré potestad sobre las naciones. Es que una cosa son los santos y otra cosa son los justos. El que sea santo, santifíquese más, y el que sea justo y el que sea limpio, límpiese más. El Señor es el que va a hacer los juicios. Entonces, hay gente que no oyó del evangelio nunca, pero el Señor los va a juzgar. Dice la Biblia, fueron juzgados los muertos conforme a sus obras. Está hablando de la segunda resurrección. El Señor Jesucristo va a resucitar a todos los chichimecas. Sí. Y los va a juzgar según lo que está escrito en los libros, según sus hechos, no según el evangelio, porque nunca lo escucharon. Pero todo eso lo vamos a comentar y, como te digo, no pretendemos hacer un debate, una doctrina, porque lo que está claro es llegar a la resurrección de los muertos y ya veremos allá si tú o yo teníamos la razón, donde choquemos, hermano Héctor. Nomás preocúpate por llegar a la resurrección. Es todo, hermano. Entonces nos vemos el lunes. A ver, ¿por dónde le damos para agotar lo que sabemos sobre el tema? Dios te bendiga, hermano Héctor, y un saludo a todos los que estuvieron con nosotros. Hermano, dice, si ya tienes textos, manda los textos. No los recibí, o a lo mejor no los pudiste mandar, no sé, en esta ocasión, pero si puedes, mándalos. Te voy a mandar con anticipación todos los textos, pastor. Muchas gracias, Flores Aguilar. Saludos, pastor. Está bueno el tema. Dios les bendiga. Ahí estamos en contacto. Amén, hermano.